apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, no le dice a Josué que este libro no sea parte de tu mente, no sea parte de tu corazón, en primera instancia. ¿Usted le dice eso? No, le dice no sea parte de ¿dónde? De tu boca. Como si le dijera, recuérdalo, enséñalo, habla conforme a mis mandatos, a mi ley. Transmítelo. ¿Y cómo se transmite, hermanos? ¿Por medio de qué? ¿Y cómo creerán si no hay quien les qué? Les predique. Transmítelo, y que tus palabras estén salpicadas, no de malas palabras, no de groserías, no de cosas sin razón, sino que todo tu hablar esté salpicado ¿de qué, hermanos? De mi palabra, de mi ley. Y ahora yo le preguntaría, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago para que mi vocabulario, mi hablar esté saturado, lleno de la palabra? ¿Cómo hago eso? Bueno, le dice el cómo, sino que de día y qué, hermano, de noche. ¿Qué tienes que hacer? Meditar. Meditarás en él. Entonces, el cómo, hermanos, es lee, medita, reflexiona de día y de noche, porque en lo que yo o usted meditamos, lo que usted y yo nos alimentamos, en lo que usted y yo invertimos tiempo, en eso se llena nuestro ¿qué, hermanos? Nuestro corazón, nuestra mente. Usted comienza a leer de algo en particular o comienza a pasar tiempo viendo algo sobre algún tema, y usted entonces va a empezar a hablar sobre eso, porque usted está invirtiendo tiempo en eso. Eso es muy natural, hermanos. Una persona que dedica en su día a estudiar o a leer, o que pasa tiempo viendo tales cosas, ¿de qué va a hablar esa persona? Pues de lo que invierte, el tiempo que invierte. Entonces esa es la única forma en que le dice Dios a Josué, la forma en que tú puedes no descuidarte o no apartarte de mi ley es que medites de día y de noche. Es la única forma en que usted y yo, nuestra conversación, nuestro vocabulario, nuestras palabras puedan estar salpicadas de la palabra de Dios de manera continua, día y noche. Entonces usted medita en lo que Dios le ha dicho de forma que nuestra mente se llene de su palabra. La palabra de Dios llega primeramente a nuestra mente, y de nuestra mente baja ¿a dónde, hermanos? A nuestro corazón. De esa forma entonces su palabra va a impactar en lo que yo hago, en lo que yo pienso, en lo que yo deseo, y eso es lo que hace. Mi corazón se ve impactado y hará que mis palabras expresen la llenura de mi corazón. Pablo dice algo muy similar en el texto que usted conoce de memoria, ahí en el versículo 12 del capítulo 4 de la carta que escribe a Timoteo. ¿Lo sabe de memoria? 1 Timoteo 4:12, ¿sí, verdad? Ninguno ponga ¿en qué? En poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Pero vea cómo lo dice, sé ejemplo, y lo primero que le dice Pablo a Timoteo es en palabra. No le da, después habla conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero lo primero que le dice Pablo a Timoteo es sé ejemplo ¿en qué? En palabra, en lo que dices. Porque la verdad, hermanos, la gente, usted y yo, siempre como que guardamos muchas cosas. ¿Te acuerdas lo que dijo? ¿Sí me explicó? Guardamos mucho lo que la gente ¿qué? Dice. Y lo tenemos presente. Es que usted dijo, es que usted me dijo. Se nos quedan pegadas o grabadas esas palabras. Entonces eso es lo que le dice, debe usted o yo ser ejemplo, y le dice
¿Cómo debo de ser ejemplo? Pues sé ejemplo en palabra, en la manera de hablar, en la manera en que te comunicas, en la manera en que transmites. Y de otra forma se lo está diciendo Josué, que este libro de la ley no se aparte de tu boca, porque tú no eres solamente un líder militar, tú no solamente eres un líder que imitar, no solamente tienes que ser un guerrero que tiene que entrar a la tierra prometida y entrar para vencerlos, sino que tú también tienes que ser un hombre de carácter que la gente pueda imitar. Y tú necesitas modelar eso, tus actos, tu carácter. Entonces tú debes de meditar de día y de qué, y de noche, para que, dice el verso, que cuides, guardes de hacer todo lo que en él está, ¿qué, hermanos? Escrito. Esa es la instrucción. Y nuevamente la palabra en el versículo 8 está allí, usted la puede ver. No se apartará de tu boca este libro, sino que día y noche meditarás, para que, y ahí está la palabra, guardes. Esto no es otra cosa que cuidar, que preservar. Algo tienes que atesorarlo. Y lo que se atesora, ¿qué, hermanos? Se cuida, se protege. Ahí está la palabra. No es simplemente para que hagas todo lo que está escrito, sino para que te cuides de hacerlo. Y cuando se dice cuidar de hacerlo, es que usted lo tiene que hacer con mucha, ¿qué, hermanos? Precisión, exactitud, ganas, entusiasmo. Usted quizá de manera práctica lo vive. No es lo mismo cuando de repente usted hace las cosas y las hace ¿por qué, hermanos? Por hacerla, o la hace con gusto o la hace con disgusto. ¿Se siente la diferencia o no, hermanos? Sí. Las cosas que tiene que hacer para Dios, las tiene que hacer ¿con qué, hermanos? Con gusto, con alegría, con gozo, con una actitud de ánimo y de agradecimiento a Dios. Y por eso le decía, Él se entregó por nosotros. Y el himno dice, mi vida di, ¿por qué? Por ti, ¿qué das tú por mí? Entonces, hermanos, servir para Dios en la vida, no solamente en la iglesia. No le hablo solamente de hacer las cosas hoy en la iglesia, sino hablo de su diario vivir. Usted tiene que ser una persona que se guarde en todo lo que habla, en todo lo que escucha, en todo lo que ve. Tiene que guardarse y hacer las cosas de lo mejor. Ahí está la palabra. Entonces te cuides de hacerlo, para que pongas esmero, para que te esfuerces. Esfuérzate, hazlo con mucho tesón, porque usted, en otras palabras, Moisés le está diciendo, o Dios le está diciendo por medio de Moisés, tu éxito depende de mi compañía. Debes de entender que las cosas que tú hagas, si las obtienes o las logras, no es por tu esfuerzo, no es por tu capacidad, no es por lo que alguien te ayudó a hacer. No, lo que tú tienes es porque yo te lo he dado. Porque yo estoy contigo. Lo primero que le dijo a Josué fue, así como estuve con quién, con Moisés, estaré con quién, contigo. Entonces tu éxito a nivel humano depende de mi presencia contigo, pero también depende de tu obediencia. Tienes que ser obediente, y Dios le dice, cuídate, guarda de hacer todo lo que está escrito en este libro, para que entonces tengas éxito. Y dice en nuestra Biblia, para que al término del versículo 8, y todo, dice, entonces harás prosperar, ¿qué, hermanos? Tu camino, y todo te saldrá bien. A ver, me detengo aquí, le llamo. Escuche esto. Esto es vital para que usted y yo podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Mi obediencia no me gana méritos para obtener las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios siempre son por gracia. ¿Sí? La obediencia la tenemos que hacer, hermanos.
Uno diría, me bendiga o no me bendiga, tengo que ser obediente. La realidad, hermanos, es que nunca Dios ha dejado de qué, hermanos, de bendecirnos. O sea, a veces pensamos usted y yo que cuando perdemos el trabajo o perdemos la salud, Dios ha dejado de bendecirnos, pero no es así. Porque sigue Él deteniendo su juicio contra nosotros todos los días, ¿o no, hermanos? Si nosotros pidiéramos que Dios hiciera justicia con nosotros, y yo le invitaría a eso, hermano, tenga cuidado cuando de repente usted le diga, Señor, es que no es justo. Híjole, cuando usted de repente dice eso, usted ardería en fuego en ese momento, hermano. Entonces, yo lo que quiero decir y precisar, mi obediencia no hace que yo gane méritos para obtener la obediencia. Yo tengo que ser obediente sí o sí, hermano, en todo momento. Las bendiciones siempre son por gracia, no por méritos. Es gracia inmerecida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque entonces diría, ay, pastor, pues entonces ya no entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre obediencia y desobediencia? ¿De qué me sirve? Si Dios me va a dar bendiciones, aunque no obedezca, pues entonces ¿de qué me sirve? Bueno, es que la desobediencia me va muchas veces a impedir recibir las promesas de Dios por gracia. Ejemplo, la generación de Moisés. ¿Qué pasó con esa generación, hermanos? La de Moisés, la que salió del Éxodo, la que salió de Egipto. ¿Qué pasó, hermanos? No entró. Porque ¿se acuerda usted lo que habíamos visto? Pidió que mandaran espías. ¿En qué momento se le dijo que mande espías? En ningún momento. Pero el hombre, como siempre se siente más inteligente de Dios, dice, pues que Dios me dijo eso, pero es más, algunos dicen, es que Dios me habló. Pues si fue a través de la palabra, todavía lo puedo creer. Entonces mandaron a los espías y regresaron, ¿se acuerdan? Y todos dijeron, bueno, los 10 dijeron, no le entramos, no vamos a poder. Y entonces eso fue castigo, porque votaron todos, ¿no, hermanos? Sí. A favor. Y ahí está. Por seguir a esos 10, ¿qué pasó con toda esa generación? No entró, terminó muriéndose. ¿En dónde, hermanos? En el desierto. Entonces, la primera vez en Génesis 12, antes de que Abraham hubiese hecho algo por Dios, Dios se le ofreció inmerecidamente a esa tierra prometida, y ellos lo iban a recibir de manera inmerecida. Pero como la generación de Moisés fue desobediente, eso le impidió esa gran bendición. Pero ¿qué pasó? La diferencia de la generación de Josué. La generación de Josué se caracterizó por ser una generación que obediente. Y su obediencia le permitió recibir por gracia las promesas hechas a los patriarcas, que fue también dada por gracia. Mire, vea versos 7, por favor. Voy a regresarme al versículo 7. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Estoy en versión Biblia de las Américas. Para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Resumen, hermanos, aquí por favor. Hemos visto que debemos de ser fuertes y valientes. ¿Basados en qué? A ver, hermanos, este año, ¿en qué vamos a basar nuestra fuerza y nuestra valentía? En que Dios está con nosotros. Amén. Ese es el primer punto. Él es fiel. Él permanece fiel. ¿Cuándo, hermanos? Siempre. Siempre fiel a su amor, a sus promesas, a su nombre. No es que sea fiel a nosotros por nuestros méritos. No. Él es fiel a sus promesas, a lo que Él prometió, a pesar de nuestra infidelidad. Y 2, tenemos que ser fuertes y valientes porque sus promesas requieren obediencia para recibir bendiciones
de gracia. Verso 9, por favor, avanzo, por favor. Y ahí viene la pregunta: ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y ¿qué? Y valiente. No temas ni desmayes. Me gusta la versión de las Américas porque dice: no temas ni te acobardes. Pero me pongo el ejemplo de una figura. Imagínense, hermanos, el que se acobarda, ¿qué sucede? Se desmaya, ¿o no? Cuando llega el miedo, hermano, ¿a poco no se acobarda uno y se cae? A ver, hermano, yo no sé si cuando usted de repente empieza a escuchar eso que siempre le da miedo, ¿no? No, pero espérese, una cosa es que la escuche y ya comienza el miedo. Pero cuando empieza, ¿qué pasa? Las piernas, las rodillas, ¿qué hacen? Se empiezan a, ¿qué, hermanos? A doblar. Bueno, hay gente que se llena de miedo y no solamente eso, sino sé qué, se desmaya. Cuando el miedo es tan fuerte, hermano, se desmaya. Entonces, aquí dice el texto: no temas ni te acobardes, no te desmayes. Usted ha pasado por pruebas, y por pruebas muchas. No se llene de miedo, no deje que el miedo lo domine, que lo paralice. Porque el Señor, tu Dios, ¿qué dice? Estará, ¿qué? Contigo, ¿dónde, hermanos? Donde quiera que vayas. Y siempre que leo esto, mi respuesta es que amén. Esta última parte, hermanos, comienza con una pregunta que es tanto para mí confrontadora. Josué, aquí están los Josués. ¿Cuántos Josués hay? Todos somos Josués aquí. Y Dios le está preguntando a usted: Josué, ¿no te lo he ordenado yo? Le está diciendo de otra manera: no lo cuestiones. A ver, no me cuestiones, Josué. Si yo te estoy diciendo que avances y cruces el Jordán, ¿qué tienes que hacer? Cruzarlo. No preguntes, no metas la manita a ver si el agua está muy fría o está caliente. No le eches una piedrita para ver si hay mucha corriente, a ver si la lleva. No cuestiones lo que te digo. Obedece. No me lo preguntes. No voy a decir: perdón, Dios, es que no te escuché, como que no te escuché bien. Yo, Jehová, Dios de Israel, que cruzo al pueblo. ¿Qué hizo Dios, hermanos? ¿Había cruzado a un pueblo antes o no, hermanos? Y no lo cruzó a través de un río, lo cruzó a través de ¿qué, hermanos? De un mar. Yo te ordeno que seas fuerte y que seas, ¿qué? Valiente. Esta es la tercera vez que Dios le repite la misma cosa a Josué. Y ahora, como dirían los mexicanos, remacha. O sea, como le dice con más fuerza. Se lo enfatiza diciéndole: no temas ni te acobardes, no desmayes. Es el mismo mandato: sé valiente al igual y no te acobardes. Ya les ha dicho que el mandato más frecuente en la Biblia, yo lo he repetido muchas veces. ¿Cuál es el mandamiento que se repite más veces en toda la Biblia? ¿Cuál? No temas. En diferentes formas o frases. Si usted lo busca de forma literal, no temas, va a ser una búsqueda, y en la Biblia, al menos así tal cual, no temas, aparece 58 veces. Pero en otras frases y formas aparece mucho más. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuán frecuente es nuestro problema. ¿Cuál es nuestro mayor problema, hermanos? El miedo, el temor. Nos dice algo el médico y ¿qué comienza a pasar? Ay, pastor, ya nos empieza a doler. Es el miedo, nos consume a muchos. Tenemos temor en los seres humanos, es algo natural. Y Dios sabe qué dañino y qué drenante es el temor. Una de las páginas que más me gusta es la de Ligoner. Usted sabe que esta editorial es nuestro hermano que falleció el año pasado, y para mí es uno de los grandes predicadores que todavía teníamos,
hasta los años pasados, maestros de teología. Pero bueno, la realidad es que en su portada habla de 7 temores mortales, reconociendo el poder sobre nosotros. Temor al futuro. Es algo que se hace las preguntas. ¿Quién va a cuidarme cuando yo esté ¿qué? Grande? ¿Tendré posibilidades económicas? ¿De qué voy a vivir? ¿Quién pagará por los estudios de mis hijos o lo que yo tenga? ¿Y qué si mañana no tengo un trabajo? ¿Y qué si la economía se desploma y pierdo mi trabajo? Temor a las enfermedades. A ver, ¿cuántos aquí nos da miedo, hermanos? Somos muy valientes hasta que de repente va usted al médico, va a unos estudios y los estudios le dicen: siéntese por favor. Es que acabamos de ver aquí en su sangre, en su radiografía, etcétera, y vemos una bolita que está aquí. ¿No? Y tenemos temor a las que tienen que ir al médico y revisarse año con año. Ese es un problema. Y entonces eso nos comienza cuando nos dicen que está uno enfermo y tienen que hacerse otros estudios y que eso probablemente pues pueda ser cáncer o alguna cosa de esas. Entonces en la noche, ¿qué pasa, hermanos? Pues no dormimos, ¿verdad? Nos quita el sueño. Y cuando las cosas complicaban en el trabajo, nos dijeron algo. Temor a la muerte, temor a los accidentes, a nosotros mismos. O que tengamos un accidente nosotros, o que tengamos un accidente, ¿quién, hermanos? Nuestra familia, ¿no? Nos preocupamos. Y si va uno a viajar, hay mucha gente que le da miedo volar, ¿en qué, hermanos? En aviones. Y no se sube, prefiere hacer viajes largos en carro en lugar de viajar en un avión. Entonces, temor al fracaso, temor a la derrota, temor a la vergüenza, temor inclusive a las personas. En serio, hermanos, hay personas que no salen de su casa porque no les gusta, ¿qué, hermanos? Le da miedo salir. A veces nos encontramos en una posición en donde tenemos más miedo al hombre que a Dios, y ese temor nos paraliza. Hermano, ¿a quién tenemos que tener temor, hermanos? A Dios. Y al que le debemos de tener temor, ¿qué pasa, hermanos? No le tenemos. Y entonces hacemos lo que nos da, ¿qué, hermanos? La gana. Dios nos dice: a ver, un día a la semana, te di tantos días, no, un día. O nos ordena a meditar en su palabra de día y qué, y lo hacemos. Y yo te he dado bendiciones, ¿no? Te he dado bienes, te he dado recursos, y Él nos pide, ¿no? Nuestras ofrendas, nuestros diezmos. ¿Y qué hacemos, hermanos? ¿Lo damos? ¿Somos obedientes? Entonces Dios está consciente de lo que sufrimos, el miedo que muchas veces nos aterroriza. Y a esas personas tenían que entrar a la tierra prometida, y eso lo habían intentado 38 años antes, el entrar a la tierra prometida, y por culpa de esa generación simplemente no entraron. Pero le dice a Josué, y voy a terminar con esto: Josué, debes entender que lo que te estoy pidiendo, no te lo estoy pidiendo y está basado en lo que eres. No me importa lo que eres, no me importa lo que tienes. Lo que yo te estoy pidiendo es porque el Señor tu Dios estará ¿con quién? Contigo, en donde quiera que tú vayas. Entonces, Josué, hermano, iglesia, lo que Dios nos está diciendo es: cree en mi palabra, cree en mis promesas, cree que yo voy a estar ¿con quién? Contigo, y lo que te he prometido, yo lo voy a cumplir. Yo nunca he fallado a mis promesas, y si tan solo fallara una sola, yo dejaría de ser Dios. Pero eso es imposible, porque Dios nunca, ¿qué, hermanos? Miente. Y Dios nunca deja de ser. ¿Me explico? Él ha sido, Él es y Él será por siempre. Él es inmutable, y Él nunca fallará a sus promesas. Lamentablemente, hermanos, en nuestra humanidad caída, nosotros preferimos
como dice el dicho, pájaro que en mano. Nos gusta tener las cosas aquí, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? El maná, ¿qué pasaba con el maná, hermanos? ¿Les duraba y lo podían acumular? No. Imagínense que usted y yo podríamos vivir así, hermanos. Nos cuesta, ¿no? Queremos tener el ¿qué? El dinero aquí. Y si no hay, pues como que nos da miedo. Pero Dios nos ha dicho que Él va a cuidar de nosotros, ¿qué, hermanos? Todos los días. Y que no tenemos que preocuparnos, hermanos, porque Él da el pan de cada día a nosotros, ¿sí o no, hermanos? Y nos los da, hermanos, y nos los va a dar de ratito, primeramente Dios. Y ya se está saboreando quizás la tortilla, ¿no? Porque ya tenemos hambre algunos, ¿no? Los que ya están durmiendo ya tienen más hambre. Bueno, en nuestra humanidad caída, hermanos, preferimos pájaro en mano. Y como está eso tan arraigado en nosotros, así tratamos las promesas de Dios. Nosotros, termino con esto, necesitamos la fe de Hudson Taylor. ¿Lo recuerda usted a Hudson Taylor? Ya había pasado, creo que algún video de él. Él tenía que ir a evangelizar a las tierras de China, y él escribió una carta a su esposa, y escuche lo que escribe. Voy a terminar con esto. Le dice a su esposa: tenemos 25 centavos y todas las promesas de Dios, podemos ir. Amén. Nosotros tenemos que pensar de esa manera. Y aunque usted y yo no tenemos una tierra prometida, nosotros tenemos una vida que tenemos que vivir conforme a la imagen de ¿quién? De Cristo. Y tenemos que conquistar las cosas que nos han vencido. Los miedos, los temores, las actitudes, las malas palabras. Usted tiene que limpiar su boca, limpiar su corazón. Y así como las mamás decían que tenemos que lavarnos la boca, ¿verdad? Con jabón. Y yo tenemos que limpiar nuestra vida y entregarla en santidad. Nuestra tarea no es una tierra prometida. Nuestra tarea aquí es expandir el reino de ¿quién, hermanos? De Dios. Llevar al mundo el evangelio. Extender las promesas, las buenas nuevas de salvación. Tenemos una palabra que proclamar y hay una verdad que debe ser expuesta. Hay gente hoy que está muriendo sin quién, hermanos, sin Cristo, sin escuchar la palabra. Y como lo dije hace rato, hermanos, pero en muchos lugares y distintas naciones no hay quien les quede, hermanos, que les predique. Y entonces usted sabe que la fe entra por ¿qué, hermanos? El oír, y el oír la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que ser fuertes y valientes, predicar la palabra, expandir el reino, hacer que el pueblo de Dios levante el nombre de Cristo, levante el estandarte de Cristo, del reino de Dios, y predicar la palabra. Y así entonces la gente pueda encontrar a Dios. Entonces es mi deseo que usted y yo oremos hoy y le digamos al Señor: Señor, yo estoy listo para enrolarme y quiero que tú me uses como instrumento de expansión tu reino. Y quizá lo único que tengo, Dios, son 25 centavos en mi bolsa, pero tengo esos centavos y tengo todas tus promesas, y en tu nombre lo voy a hacer. Dios les bendiga.